El tema que vamos a abordar a continuación es este que ya apareció de forma, me parece, muy sutil, que es en el panel anterior, pero al que le dedicaremos ahora en profundidad los efectos, las consecuencias, las posibilidades de revertirlo. Y me refiero a la reforma fiscal. Muchos empresarios en México, incluso partidos políticos, han manifestado su interés y su intención de presentar ante el Congreso iniciativas para modificar la reforma fiscal, para revertirla o para corregir, afirman algunos políticos, algunos de sus excesos. Vamos a presentarles el siguiente panel para conocer de primera mano el punto de vista de nuestros expertos. Le doy la bienvenida a José Luis Elizondo, del despacho Elizondo Cantú. Por favor, José Luis, si eres tan amable. Le doy la bienvenida a Julio César Arteaga, de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, encargado y responsable de la Facultad de Economía, y también a Roberto Subirán, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno de Nuevo León. El panel estará moderado por mi colega, compañero y amigo Carlos Mota, a quien dejo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Hay un cambio en este panel. Queremos invitar aquí a frente a Vladimir Sosa. Él es subsecretario de Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Nuevo León. Vladimir, si estás por aquí, adelante, por favor. Bien, gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a hablar justamente de la reforma fiscal a lo largo de la siguiente media hora. Bueno, si le pueden avisar a Vladimir que estamos iniciando el panel, por favor, para que venga por acá. Gracias José Luis, gracias Julio César, gracias al propio Vladimir que se incorporará de un momento a otro. Hablemos de la reforma fiscal en estos 11 meses. Yo quería plantearle a nuestros panelistas que llevamos 11 meses de este choque o ajuste fiscal, que es como se le ha mencionado sobre todo por parte de varios economistas. Y la primera pregunta es, ¿sirvió? José Luis. ¿La reforma fiscal? Sí. Mira, yo creo que en primer lugar, es muy importante, en materia fiscal hay muchas opiniones y muchas consideraciones y puntos controvertidos. Yo creo que algunas personas pueden opinar que esta es la reforma fiscal más nefasta y otros pueden tener una opinión diferente. Sin embargo, para mí, esta reforma fiscal, yo nunca había visto en mi experiencia profesional una reforma fiscal tan impactante como esta. ¿Por qué impactante? Impactante porque mira, desde épocas milenarias de Adam Smith, que se considera el padre de los principios fiscales, él hablaba de que los impuestos tienen fines parafiscales, no solamente recaudatorios. Por ejemplo, normalmente tú das estímulos, por ejemplo, si se necesitan casa habitación, pues das estímulos a las inmobiliarias o das gastos ciegos a los arrendadores y tú puedes tener muchos diferimientos, estímulos y subsidios que llevan ese objeto. En esta reforma fiscal de 2014, todos los diferimientos, todos los estímulos y casi todos los subsidios que había hasta 2013 prácticamente se eliminaron. Haz de cuenta que agarraron la ley del impuesto de la renta y todos los estímulos que había, todos los subsidios, todas las prácticamente diferimientos que había, los eliminaron. Solamente quedó por ahí, que yo recuerde, la deducción ciega a los arrendadores de 35% y la posibilidad de que los desarrolladores puedan deducir los terrenos cuando los compran. Fuera de esos, todos los demás fueron eliminados. Después de un año, yo haciendo un análisis, pudiera decir que la interpretación global que hago de esta reforma
es que la intención del YETU era que el YETU significa Impuesto Empresarial de Tasa Única. Sí. Y hubo muchos comunicados o mucha publicidad de que ahora sí todos íbamos a pagar una tasa única. Y el YETU lo que hacía es que en materia de impuestos sobre la renta, en los años anteriores a 2013, había muchas tasas diferenciadas, porque había muchos sectores que tenían estímulos, subsidios, exenciones, diferimientos, que de alguna manera originaban que la tasa del impuesto fuera menor. Eso terminó. Eso terminó. Entonces, al quitar el YETU, que la intención era, lo que hacía el YETU era parcialmente convertir el impuesto sobre la renta en tasa única, parcialmente, no lo lograba en su totalidad. Pero al quitar el YETU y al entrar las reformas de impuestos sobre la renta, lo que en el fondo yo puedo, si quisiera yo en pocas palabras expresar los efectos de la reforma en materia de impuestos sobre la renta y la abrogación del YETU, Sí. podría decir en pocas palabras que lo que hizo la reforma de este año es convertir la ley del impuesto sobre la renta en una tasa única. O sea, podemos decir que a partir de 2014, en la ley del impuesto sobre la renta, ahora todos los mexicanos estamos pagando una tasa única. O sea, independientemente que seas panadero, carnicero, moderador, contador, Tanto abogado. empresas como profesionistas. Exactamente, todas las empresas pagan el 30% y todas las personas físicas pueden pagar del 0 al 35% como máximo, y las empresas el 10% corporativo adicional, pero podemos centrarnos en que ahora todas las empresas pagan el 30%, excepto el sector inmobiliario, y todas las personas físicas pagan del 0 al 35%, excepto en materia de arrendamiento. Déjame preguntarle a Julio César. Julio César, ¿se adaptaron ya los agentes económicos en México, las empresas, los profesionistas, a estos 11 meses de vigencia de las nuevas disposiciones fiscales? En lo personal creo que están en proceso de adaptarse. Por ejemplo, en el caso de los profesionistas o personas físicas con actividad empresarial, ellos van a ver reflejado principalmente este efecto hasta que presenten su declaración anual en abril del próximo año. ¿Por qué? Pues porque uno de los impactos de la reforma fiscal fue reducir las deducciones, claro, también para las empresas, pero hasta que uno presente su declaración se va a dar cuenta que no puede deducir ahora todos sus gastos de servicios médicos, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso ellos hasta el siguiente año se van a dar cuenta del efecto final. Otra cosa que considero yo que está sucediendo con las personas físicas con actividad empresarial es que debido a las cuestiones de la discrepancia fiscal, ahí sí ya se están adaptando, de manera que yo tengo la percepción de que ahora usan más el efectivo, ahora hacen menos tratos con amigos para yo pago y luego yo lo cargo a mi tarjeta y tú me lo pagas a mí para evitar estas cuestiones de discrepancia fiscal. Hace rato, la primera pregunta era si había servido la reforma fiscal. Como comenta José Luis, considero yo que sí, se eliminaron algunas distorsiones de manera, algunos regímenes fiscales con privilegios, y también desde el punto de vista del gobierno federal, pues se incrementó la recaudación. Sí recauda más el gobierno. Sí, los datos de enero a junio de este año es aproximadamente un poco menos de $1 billón lo que se recaudó. Por otro lado, el escenario más optimista que ellos presentaban, que el gobierno presentaba, era una recaudación en todo el 2014 de un poco más de 4 billones. Entonces, en ese sentido, está recaudando más que el año pasado, pero está por debajo de lo que esperaba recaudar, al menos en el escenario más optimista. Vladimir, ¿qué tienen que hacer las empresas para ajustarse o continuar en este ajuste que nos decía hace un momento Julio César? Están en este proceso de adaptación. Me pregunto, ¿qué tienen que hacer para ajustarse en esta nueva realidad? ¿Hacer planeación fiscal de acuerdo a estas nuevas reglas o ajustar operativamente su accionar diario en materia de negocios para poder seguir siendo competitivas? ¿Se escucha o no? No, si nos prestan otro micrófono o te presto este. Gracias.
Sí, habrá ajustes en la planeación naturalmente de las empresas que tienen que hacer y que al final del año estarán revisando. Pero si me permites hacer una reflexión, me parece que también va un poco más a la parte sustantiva, la parte incluso hasta filosófica de la reforma. Es decir, ¿en qué se gasta? ¿No? Es decir, el gobierno está recaudando más, pero ¿en qué se está proponiendo gastar eso? Es decir, el gobierno también tiene una planeación en la que van a participar las empresas. Entonces, las empresas no solamente van a tener un nuevo régimen fiscal, sino que también van a tener la oportunidad de participar junto con el gobierno o junto con las empresas productivas del Estado, por ejemplo, para financiar un modelo de desarrollo en México. Entonces, esa planeación que tienen que tener las empresas, pues no solamente va por el lado de sus ingresos, también va por el lado de sus inversiones. Entonces, junto con el gobierno se están haciendo o se van a hacer, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura o el Programa Nacional de Infraestructura, que tiene una inversión histórica de 7.7 billones de pesos. Entonces, es una inversión que no solamente va a ser el Estado, no solamente va a ser el gobierno, es una inversión en la que junto con el sector privado se va a realizar. Entonces, esta planeación tiene que considerar los dos aspectos, ¿no? El paquete de reformas, y por eso a mí me parece importante este punto, hay que entenderlo como tal, como un paquete integral. No es solamente discutir la reforma fiscal y que esté distanciada de la reforma de telecomunicaciones o de la reforma energética. En realidad se trata de un paquete orientado al desarrollo sostenible del país y un desarrollo responsable. Entonces, si las empresas van a tener esta planeación en sus ingresos, también tienen que tomar en cuenta que se abren enormes oportunidades en sectores muy relevantes para la economía. Entonces, ese equilibrio es el que me parece que tienen que estar haciendo las empresas en su fase de planeación. Gracias, nada más una breve reflexión, José Luis. Entiendo la naturaleza de la reflexión en cuanto a la complejidad e integralidad que se requiere para comprender todas las reformas. No obstante, hay un reclamo permanente en cuanto a la reforma fiscal, que es el tema del panel, de parte del sector empresarial respecto de lo que esto implicó. Se habla constantemente de una inhibición a la inversión y de una falta de crecimiento derivada por eso. No sé si tienen razón quienes dicen eso, pero eso dicen, por lo menos. Bueno, si uno hace una encuesta en cualquier país del mundo, en cualquier modelo democrático, autoritario, de cualquier tipo, si hacemos una encuesta por aquí y yo les pregunto a quién de ustedes le gusta pagar impuestos, pues seguramente es probable que la mayoría, un muy alto porcentaje diga, no, a mí no. Luego también es probable que surjan narrativas acordes a esa impopularidad de este tipo de políticas solamente en materia de impuestos. Pero si nos vamos a la profundidad de los temas, si yo le pregunto a los empresarios, por ejemplo, ¿a ustedes les gustó que hubiera una reforma fiscal? Pues probablemente un porcentaje me va a decir no. Si les digo, ¿les gustó que hubiera reforma fiscal, energética, de telecomunicaciones, política, de transparencia, en fin, las 11 reformas que se hicieron, probablemente la opinión cambie? Entonces, es a lo que yo me refiero, es decir, esa resistencia quizás es hasta natural y pues es normal en cualquier país, pero cuando empezamos a revisar los temas con la profundidad que se está haciendo, por ejemplo, en este foro, pues vemos que sí se trata de un paquete mucho más integral, ¿no? Fíjate que una de las cuestiones más impactantes, por ejemplo, es que yo me sorprendí cuando leí una información que yo no conocía. En México hay 42 millones de contribuyentes, de los cuales 20, o sea, la sorpresa mía fue cuando me di cuenta que de esos 42 millones, 25 millones son asalariados, fíjate. O sea, el mayor número, casi el 60% de los 42 millones, o sea, son asalariados, son 25 millones de asalariados. Otros 16 millones son personas físicas con actividades empresariales, profesionales, dividendos, intereses, pero la parte fuerte de actividad empresarial, perdón, la parte fuerte de personas físicas está entre empresarios y profesionistas, y en una cantidad menor arrendadores y luego otros conceptos. Y son los que más se quejan de esta Exactamente. reforma.
Y fíjate, y las sociedades anónimas o las personas morales solamente llega a 1.600.000, o sea, es un número muy reducido. A mí, en alguna ocasión que asistí a una conferencia, una persona preguntó a las autoridades por qué las leyes eran tan complejas. Y la autoridad contestó que las leyes no están hechas, están hechas precisamente para las empresas grandes, por eso son complejas. Pero fíjate que una de las cosas que son muy impactantes en la reforma fiscal es que ahora el fisco, las personas físicas, o sea, esos 13 millones de pesos, de esos 13 millones de contribuyentes de personas físicas, no habían sido fiscalizados o no han sido fiscalizados hasta antes de 2013. Te voy a decir por qué. Porque la autoridad dijo ahí en ese momento que a la autoridad le interesaba, aplicaba la ley de Pareto, o sea, le interesaba el 20% de contribuyentes que dejaban el 80% de la recaudación. Entonces, en ese entonces, el 80% estaba suelto prácticamente. Y ahora está enfocado en el 80% que antes no tributaba. Exactamente. La reforma fiscal va en forma automática, va a controlar a las personas físicas a través de la tecnología. Esta es una reforma que fundamentalmente faculta, dota al gobierno de controles electrónicos para que todo el mundo tribute adecuadamente. Sí, fíjate, se habla, por ejemplo, de que en RIF ha habido un crecimiento de 5 millones, alguien, por ejemplo, hablaba de 5 millones de contribuyentes, pero en realidad 4 ya estaban, porque los causantes menores pasaron a RIF. En realidad el crecimiento es de 1 millón adicional, o sea, en lo que va del año, en RIF se han registrado, en el régimen de incorporación fiscal, se han registrado 1 millón de contribuyentes. Fíjate, esos 5 millones, Carlos, van a ser controlados electrónicamente por un sistema que se llama Mi Cuenta, que normalmente tienen ingresos hasta 2 millones de pesos. El régimen de Mi Cuenta, el software de Mi Cuenta parece sencillo, pero a su vez tiene un tanto de complejidad. A través de ese software de Mi Cuenta, van a captar a todos esos 5 millones, tienen obligación de alimentar su flujo de efectivo de entradas y salidas. Si no lo hacen, automáticamente en 2 meses pasan automáticamente a actividad empresarial, pero les están dando por ahí el plazo se lo están alargando hasta enero, pero prácticamente todos los que eran pequeños contribuyentes y todos los nuevos, el otro millón de contribuyentes, van a estar sumamente controlados a través de Mi Cuenta. Y todos los demás contribuyentes, el resto, vamos a decir, de los, ¿qué será? 13 contra 5, son como 8, que son actividad empresarial, van a estar controlados a través de la contabilidad electrónica mensual, que viene sumamente, va a ser una herramienta que prácticamente de esa manera, a través de Mi Cuenta a los RIF, y a través de la contabilidad electrónica para todas las personas con actividad empresarial, amén de las personas morales, sí, todas las personas físicas a partir de 2014 o a partir de 2015 van a estar controlados porque prácticamente están informando mensualmente al gobierno federal. Y ya no necesita hacer auditorías, porque aparte tiene otro mecanismo de auditoría electrónica que ya la tiene implementada. Pero automáticamente va a controlar automáticamente el otro 80% que no estaba controlado. De aquí en adelante, a partir de 2014, hay que tener mucho cuidado, como decía César, porque se visualiza que va a ser fácil para la autoridad aplicar la discrepancia fiscal. Tengo una pregunta. Quiero invitar a la audiencia a que formule también sus preguntas en cualquier momento. Yo tengo aquí varias todavía, pero te quiero preguntar ahora, Julio César, y quien quiera levantar la mano también para poder cuestionar nuestro panel. Los impuestos especiales a los productos, por ejemplo, de alto contenido calórico, ¿funcionaron? Pues en términos de la recaudación, sí. Información del primer semestre de este año nos indica que el IEPS, que es a través de donde se contabiliza este tipo de impuestos, creció alrededor de 40% respecto al mismo semestre del año pasado.
Entonces, sí hubo una mayor recaudación, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el objetivo de este tipo de impuesto era reducir, controlar la obesidad. Sin embargo, uno de los problemas que desde mi punto de vista tiene esta política es que este tipo de productos son inelásticos o son poco sensibles a cambios en precios. Entonces, no necesariamente un incremento en el precio ha reducido la cantidad de consumida de este tipo de productos. Por lo tanto, es parte de la explicación del por qué se incrementa eso. Entonces, en ese sentido, si es correcta mi afirmación de que este tipo de productos son inelásticos, son poco sensibles a cambios en precios, pues el efecto final o el objetivo que era reducir la obesidad no se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería efectivo. Por otro lado, se autorizó este impuesto y luego más adelante se dijo, bueno, el bolillo ese no paga impuesto, que también es de alto contenido calórico, pero es altamente consumido en nuestro país, ¿no? A ver, ustedes me están diciendo aquí, yo no sé si ya tenemos preguntas en la audiencia. Sí, aquí tenemos, si le pueden ir pasando el micrófono al señor que está al frente. Ah, sí, adelante, por favor. A ver si me dejas hacer. ¿Sí lo tenemos aquí al frente o no? Adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Es una reforma fiscal o una reforma recaudatoria? Una reforma fiscal implicaría que en lugar de tener los mismos causantes cautivos, también tengamos a los fugitivos, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, todo aquel comercio informal, el comercio ilícito. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que se podrá tener esa base que decía don Otón hace rato, de tener una base mayor? Y obviamente los resultados que nos han reportado fiscalmente, pues de recaudación son muy exitosos. O sea, habrá más bonos para muchos funcionarios, pero aquí la pregunta es, ¿estamos todos pagando igual? ¿Y es un tipo de sistema progresivo? Perdón, ¿nos puede dar su nombre, por favor? Juan Manuel Quiroga. Juan Manuel. ¿Quién quiere responder? En la medida en que sigue existiendo la economía informal que existe, pues alguien podría ver que esta reforma es recaudatoria principalmente, pero sin embargo, como decía Vladimir, si lo vemos como un aspecto general de todas las reformas estructurales, creo que ahí eventualmente se va a tener mayor ingreso por parte del gobierno para generar gasto que sea productivo. Si el gasto se va, como decía el señor, para bonos de determinadas personas, pues a lo mejor en ese sentido pues no va a tener el impacto que uno esperaría, porque también en la primera mesa se comentaba de cuál es el multiplicador del gasto del gobierno. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué el gobierno gasta de mejor manera que yo o que las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un aspecto que se debe ver, no nada más como la reforma fiscal, sino algo general para todo el país. Y un punto importante, reitero, es la existencia de la economía informal que no se ha combatido o no se ha reducido como uno quisiera. Y no es un tema sencillo por todas las cuestiones que ahorita se comentaron. Sí, gracias. No, coincido, pero solamente para agregar, además de quién gasta mejor, si las empresas o los gobiernos, es en qué gastan, ¿no? Que es la clave. Efectivamente, pues, si eso se va a gasto corriente, si se va a bonos de funcionarios, pues no es lo ideal. Pero si pensamos en los objetivos de estas reformas, y yo observaba con atención la presentación del doctor Enrique Ochoa, ahorita antes de este panel, pues lo que estamos viendo es que el gobierno en lo que va a invertir es en infraestructura, pero en infraestructura estratégica, es decir, en redes, en que haya un gasoducto en un estado donde antes no había. Y seguramente les presentó también el dato y cómo el ingreso per cápita en los estados donde sí hay ductos es 50% superior a donde no hay. Ese tipo de inversiones son las que al menos en el libro de texto de economía, ¿no? es el que dicen ahí debe de estar orientado. Pero además, si me permiten comentar un poco sobre los impuestos especiales. Efectivamente hay ciertos bienes que tienen un nivel de elasticidad pues que los hace que siempre los consumamos, ¿no? Es el caso del tabaco o del alcohol. Pero también hay otro tipo de impuestos especiales y estos van orientados a resolver las externalidades que se presentan en la economía. Es
Es decir, el impuesto a las bebidas con alto con alto contenido calorífico también abrió una discusión y va acompañado de medidas, por ejemplo, de comunicación, que también ayudan en temas de prevención, porque tenemos grandes gastos en salud hoy y también en lo que invertimos de lo que esperamos gastar en el futuro. Hay otro impuesto especial, por ejemplo, que es el impuesto al carbono. Es decir, los combustibles más contaminantes van a pagar una cantidad adicional que los combustibles menos contaminantes. Eso tiene un valor para el agregado de la economía presente y futuro. Entonces, a mí me parece que además de la parte del gasto, sí estos impuestos, cuando van acompañados de buenas medidas adicionales, o un impuesto, por ejemplo, como el del carbono, pues sí ayudan a resolver esas externalidades que hay en la economía. Al frente tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Carlos. Adelante, José Luis, ¿Permites perdóname. ampliar la respuesta? Sí, por favor. A la pregunta. Fíjate que la reforma de este año es muy diferente a todas las anteriores, porque siempre se decía, pues es que la reforma fiscal por naturaleza es recaudatoria. Pues obviamente, pues son los ingresos que necesita el sector público. Sí. Pero esta reforma, aparte de, vamos a decir, aparte de la recaudación, que es lo menos importante, lo más importante de la reforma son las reformas al Código Fiscal de la Federación. ¿Te refieres a las deducciones? Bueno, sí, me refiero, en otras palabras, hubo reformas en impuesto sobre la renta, Carlos, sobre ingresos y deducciones, y hubo reformas en el IVA que se aumentó la tasa y se agravaron algunos productos, pero aparte de todo eso, que siempre es el pan de todos los años, ¿verdad? Hay un pan nuevo, que es la reforma al Código Fiscal de la Federación, que es en la que nos debemos de centrar. Es impactante de la reforma fiscal de 2014, porque… La característica más importante, si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería de esta reforma al Código Fiscal de la Federación? Mira, el punto importante del Código Fiscal es que, mira, son varias cosas. En principio, surge la contabilidad electrónica, que esto obliga, como te digo, a todos los contribuyentes a partir de julio de 2014 y a las personas físicas a partir de enero de 2015, pero se habla de que posiblemente todo se vaya a partir de enero de 2015 la contabilidad electrónica. El catálogo de cuentas, que le llaman el código agrupador, que no es otra cosa que un catálogo unificado. Haz de cuenta, todas las empresas tienen su catálogo de cuentas. El código agrupador que te está estableciendo Hacienda es un catálogo de cuentas unificado. Haz de cuenta que todos los catálogos de cuentas de las empresas, todas las contabilidades, se van a adaptar, o se va a hacer una plataforma electrónica para que se canalicen a las cuentas que está pidiendo el SAT, que es un catálogo unificado que se le llama código agrupador. Ese código agrupador tiene más de 1000 cuentas y ahorita hablamos de este punto. Sí. Pero la primera reforma impactante es la contabilidad electrónica y prácticamente el fisco va a tener de personas físicas y de personas morales, tarde que temprano, a partir de enero de 2015, la contabilidad de personas físicas de sello de los RIF a través del software Mi Cuenta, que es más pequeño, y a través de la contabilidad electrónica del resto de las personas físicas, que son como 8 millones de personas, y de las 1.600, 1.600.000 personas morales. Sí. A partir de enero de 2015. Toda la contabilidad la tiene el Toda gobierno. la contabilidad electrónica. Luego, hay otra reforma dentro del Código Fiscal que habla de la auditoría electrónica. O sea, la auditoría electrónica es otro software que tiene el Estado. ¿Por qué está pidiendo un catálogo unificado? Sí. Porque ese catálogo unificado es el que necesita el software de la auditoría electrónica para poder introducirlo y en forma automática fiscalizarte, sin la intervención de los auditores en las empresas. Y posteriormente viene otra reforma, que es el buzón tributario. ¿Esa ya está o no? Bueno, ese ya está, pero obviamente todavía no arranca en forma definitiva. Vendrá después. Vendrá en el 2015, se supone que se va a arrancar todo, se va a arrancar contabilidad electrónica, auditoría electrónica y buzón tributario. ¿El buzón tributario para qué va a servir? Sí. Ya no va a haber visitadores que te vayan en papel a notificar.
Ahora se pretende que todas las notificaciones sean a través del buzón tributario. O sea, Incluso vamos a vivir en The Matrix fiscal. la idea es evitar el contacto entre funcionarios y la verdad, a como está, por ejemplo, si tú ves el código agrupador. No, vamos hacia una realidad virtual, fiscal. Sí. Es lo que nos estás diciendo. Sí, sí, o sea, yo podría decir que esta reforma Sí. está diseñada de una manera sumamente muy inteligente. Primero yo te comentaba. Sí. O Tenemos comenté. muy pocos minutos y quisiéramos Sí. tomar esta pregunta que está Claro, por allá. claro. Si me dices velozmente. Sí, en otras palabras, esta reforma fiscal con los controles que están estableciendo, yo cantaría la marcha fúnebre y las golondrinas con el tiempo, a la evasión y a la elusión fiscal. Se acabó la evasión y la elusión fiscal. Sí. De eso hablaba la autoridad. Vamos con esta pregunta, si me permiten. Sí, Si se nos y dice es su un nombre. poco sobre ese tema, sobre la evasión y la elusión. Y sobre lo que comentaban que a nadie le gusta el tema de los impuestos. Yo creo que hay una percepción totalmente generalizada y mucha de la resistencia es precisamente por los altos índices de corrupción del gobierno en todos los niveles. Y yo creo que tenemos ejemplos bastante cercanos de esa evidencia. Entonces, por una parte hay una gran resistencia y yo creo, o sea, yo no soy tan optimista en el sentido que se va a controlar sobre todo la ilusión, cuando yo siento que esta reforma agarró por sorpresa sobre todo a los pequeños. Sí. Yo pienso, o sea, y no sé si haya elementos para que lo sustenten, pero va a incrementar las transacciones en efectivo. O Muy sea, bien. sí efectivamente, todo lo que esté formalizado va a ser controlado, pero las transacciones en efectivo siento que van a aumentar precisamente por esa aversión que tiene la población en general, sobre todo los pequeños contribuyentes, hacia el mal uso de los recursos públicos. ¿Nos puede dar su nombre? Jesús Pérez Cano. Jesús, gracias. Tú tienes un comentario, Vladimir. Sí, solamente un comentario para contextualizar aún más esta parte del rechazo que hay a los impuestos. Efectivamente, cuando hay una percepción de corrupción, el rechazo va a ser mayor, quizás, pero el rechazo se da en muchas sociedades que a lo mejor no necesariamente está correlacionado con el nivel de corrupción que tienen. Si yo les pregunto a ustedes quién tiene una mejor recaudación de impuestos, quién recauda más, si América Latina o el África subsahariana, pues resulta que América Latina tiene a veces muchas tasas más bajas que el África subsahariana. Y si medimos o comparamos los índices de corrupción internacionales, de los organismos internacionales entre el África subsahariana y América Latina, nos vamos a dar cuenta que América Latina está mejor posicionado. Entonces, es cierto que hay esa relación o esa percepción, pero por eso a mí me parece tan importante que una reforma de este tipo, pues primero, como dicen, llama a la formalidad, pero por otra parte también es una reforma que establece mecanismos de transparencia, transparencia en el gasto, transparencia también en distintos elementos que se van a llevar a cabo, es decir, con las otras reformas, que si revisamos cada una de ellas, todas tienen un componente importante de este tipo. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Sí, si nada podemos más ir hacia para las complementar, conclusiones. desde mi punto de vista, si se llegara a atacar la evasión y la elusión, algo bueno que tendríamos o deberíamos de esperar es una reducción en el IVA, porque es un impuesto al consumo. Si eso sucediera, como ahorita la tasa de evasión y de elusión es muy alta, entonces por eso la tasa del IVA es alta, ¿no? Es algo que esperaríamos, pero desde mi punto de vista no es algo de mañana, ni del 2018, ni del 2020, es algo que ha existido y no se ha reducido, ¿no? Para finalizar y atendiendo a lo que Leonardo decía hace un momento en sus introducciones, de una manera muy sucinta, muy breve, ¿esta reforma fiscal se va a echar para atrás o así se va a quedar? Yo pienso que es muy firme. Muy firme. Muy firme. Y yo solamente quiero decir que podemos elegir seguir pensando de la misma manera o hacer un
un cambio de forma de pensar, pero siento que es un cambio de época en que todos los mexicanos, como ahorita dijo José, debemos de pensar en que ya vamos a estar sometidos a una tasa única, a controles, que las operaciones en efectivo van a ser controladas por leyes de lavado de dinero y por tratados internacionales como el FATCA y el FATCA internacional, y va a ser muy difícil, el hacer operaciones en lavado de dinero no te va a permitir utilizarlo. No hay escapatoria. Y no hay escapatoria, y que y ya estamos iniciando con las leyes de transparencia gubernamental, y que definitivamente, mira, así rápidamente, hablé con un extranjero y me decía él, lo que pasa es que los mexicanos están muy familiarizados. Decía, yo por ejemplo llego aquí a México y me sorprende. ¿Qué pasaría si no hubiera un gobierno federal, estatal y municipal? Saldríamos de aquí del hotel y estaría un terreno lleno de tierra y nada más. Y definitivamente, y me decía él, ¿sabes qué pasaría si un africano lo traes aquí a México un día? Un africano que vive en chozas y lo traes aquí, posiblemente en la noche, ¿sabes lo que diría? Me dijo él, le daría gracias a Dios. Yo creo que debe haber una nueva elección, una nueva manera de pensar, de que tanto la iniciativa privada debe pensar en pagar impuestos y el gobierno federal debe aplicar correctamente sus impuestos. Sí. La Biblia dice, no debemos de pagar impuestos por obligación, sino por convicción, y el funcionario no debe de aplicar no debe aplicar correctamente por obligación, sino por convicción. Yo creo que no son cambios, es una nueva época, y debemos de elegir una nueva mentalidad. Julio César, ¿tu conclusión se queda así, la reforma fiscal, o habrá cambios? Yo creo que eventualmente va a haber cambios como ha habido a lo largo de la historia. No creo que se quede, simplemente ahorita mencionaba yo que si se reduce la evasión, uno esperaría que trajera como consecuencia una reducción del IVA. Lo que sí se va a quedar es cada vez más gente, empresas y personas físicas más vamos a estar pagando impuestos. Eso sí se queda, ¿no? Hay un camino. Los impuestos llegaron para quedarse, ¿no? Llegaron para quedarse incrementales. Y finalmente, Vladimir. Yo creo que se queda, pero es importante saber que siempre hay la oportunidad de hacer ajustes. ¿Por qué? Porque se trató de una reforma democrática. A diferencia de las reformas que se daban previas en los años 70, 60, durante un régimen de partido único, todas estas reformas fueron reformas negociadas democráticamente. Entonces, las reformas que entre comillas son perfectas, solamente se cree que existen en los sistemas autoritarios. En un esquema democrático se hace la mejor reforma posible con la negociación de todas las fuerzas, pero naturalmente puede haber correcciones. De eso se trata precisamente, de ir perfeccionando el sistema. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias a ustedes por prestarnos atención, y gracias, Leonardo. Muchas gracias. Le pido a Carlos Mota que sea tan amable de entregar a nombre del financiero unos simbólicos reconocimientos a los integrantes del panel que nos han ayudado a comprender este fenómeno fiscal y el reto y el desafío que enfrentamos. Ciertamente tendremos más contribuyentes y más recaudación crecientemente en México. Vamos a ver y vamos a revisar la forma en que el gobierno ejerce ese gasto y los controles de transparencia. A todos los integrantes del panel, muchas gracias, con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables.